Hoy concluimos estas clases sobre el tema general: los cristianos nunca existieron. Y por supuesto que un tema así exige una explicación. ¿Por qué? Porque el término cristiano aparece por lo menos 3 veces. Solo en el Nuevo Testamento aparece 3 veces. Entonces, lógicamente, si aparece, ¿cómo es que no existieron? Lógico, no. Si aparece, ¿cómo es que no existieron? O como alguien podría pensar, si los cristianos no existieron, tampoco Cristo existió, porque es de Cristo que los cristianos toman su nombre. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? El análisis histórico y académico es lo que nos ayuda a entender qué significa realmente que los cristianos nunca existieron. Y esto ha sido lo que he venido explicándote en las 3 clases previas, que si no has visto, pues te recomiendo encarecidamente que lo hagas, máxime cuando la clase de hoy se fundamenta en lo que ya hemos estado compartiendo contigo en las 3 clases previas. Entonces, el título de esta miniserie, en realidad al principio pensé dar una sola clase, pero había tanto contenido, había tanta información que me pareció inadecuado meter todo en una sola clase, y más bien pedagógicamente hablando, habría sido mejor, en mi opinión, muchísimo mejor repartir toda esa información en varias clases para que la densidad de la información no atente contra nuestra capacidad de percepción, y el cansancio cause que perdamos y no recordemos luego mucho de lo importante que estamos tratando acá. Entonces, este título precisamente del tema de lo que se convirtió en una miniserie de 4 clases con la que hoy concluimos, tiene como propósito fundamental desafiar tu curiosidad histórica, desafiar tu alma académica a fin de profundizar más aún en estas ideas, y que los temas generales que sobre este Dabar estoy compartiendo aquí contigo lo puedas explorar tú mismo, incluso profundizándolo aún más, y que al descubrir lo que cristiano realmente fue, te anime a que, si eres cristiano, en el término general del concepto, seas un mejor cristiano aún. De eso se trata esta miniserie precisamente. Y para comprender esto, te he mostrado cómo el término cristiano no tiene sus raíces en los tiempos bíblicos, no tiene sus raíces en la era apostólica, y te he dado la evidencia de eso. El Código Real, por ejemplo, el Nuevo Testamento, en esta colección maravillosa de libros inspirados, el 99.7732% de los casos nunca utiliza el término cristiano para referirse a los estudiantes de Yeshua, para referirse a los estudiantes del Rabbi Yeshua. O sea, dicho de otra manera, cristiano es una palabra que no se encuentra en los escritos fundamentales del Nuevo Testamento, con la excepción de 3 instancias. Por otro lado, te he explicado la diferencia entre transliteración y traducción, enfatizando que la transliteración no
no transmite significado teológico. La transliteración no transmite significado histórico. Y sobre esta base, lógicamente, estas clases desafían la comprensión tradicional del término cristiano y su uso histórico, instando a una reconsideración de cómo se define y cómo se entiende el término cristiano en la modernidad. He procurado ser lo más simple posible, tratándose de un tema complejísimo de la historia, de la interpretación bíblica, un tema complejo porque nos introduce en el mundo donde las palabras y los conceptos cambian de significado con el tiempo y en los diferentes entornos culturales. Y en el shiur de hoy, con la ayuda del cielo, vamos a movernos a una jornada intelectual que nos va a llevar a los cimientos mismos, a los fundamentos mismos de esta palabra, una de las más utilizadas en el contexto religioso y cultural moderno, como es sin duda la palabra cristiano. Ten presente que aun cuando hablamos de la palabra cristiano, del término cristiano, el asunto real no es solo sobre una palabra. El asunto no es si aparece o no, o con qué frecuencia en el Nuevo Testamento o en otros escritos antiguos. Por supuesto que aparece. El davar no es ese. El tema, el asunto no es ese. Es otro. A saber, cómo las identidades y las creencias son definidas y redefinidas a través del lenguaje, a través de la historia. Cuando hablamos de los cristianos que nunca existieron, pues lógicamente estamos delante de una declaración provocadora, lógicamente controvertida, y en esta miniserie estamos desafiando no solo la etimología, sino también la adopción y la adaptación del término cristiano a lo largo del tiempo. Imagínate por un momento que una palabra que usamos cotidianamente y que define a una vasta comunidad de fe, que es parte integral de nuestra historia mundial, de nuestra cultura occidental, que ha marcado esa cultura, que la usamos todos los días, que se usa todos los días, y que ahora descubrimos que no signifique lo que pensábamos que significaba. ¿Cómo cambia todo esto nuestra percepción de la historia, nuestra percepción de la fe y de la identidad colectiva de aproximadamente 1.500 millones de seres humanos en el mundo? En esta miniserie te he venido llevando a través de un análisis meticuloso, usando tanto la crítica textual como estadísticas para argumentar que la palabra cristiano es más que un producto de la transliteración cultural, es más el resultado de una transliteración que de una traducción con la intención de revelar su significado auténtico.
He procurado desentrañar la compleja trama de la historia lingüística y cultural que ha llevado a la comprensión moderna del término cristiano. Y en la clase de hoy, con la ayuda del cielo, vamos a revisar por última vez ahora los argumentos que voy a presentarte y dejar abierto un serio y edificante debate académico sobre las implicaciones que tiene mi tesis. Así que creo que con esta introducción estamos listos para revisar lo que creíamos que se sabía y explorar la historia detrás de las palabras, especialmente de este término tan común en el mundo occidental como es el término cristiano. Esto es lo que vamos a hacer en el shiur de hoy con la ayuda del cielo. Bueno, en la clase previa, y para conectarnos con ella y entonces partir desde ella, te decía que si traducimos cristiano, si lo traducimos, no transliterarlo, traducirlo, entonces lo que emerge es la identificación de una persona o de un grupo de personas que sin ser judías pertenecen al partido judío del ungido, de los judíos originarios que seguían a un elegido, untado y aclamado rey de Israel. Lamentablemente, cuando el término griego comienza a ser usado en latín, se transliteró también. No se tradujo, se transliteró. Es decir, simplemente se reemplazaron letras latinas por las letras griegas y lo que salió fue una transliteración al latín. En latín, la palabra cristiano es cristianus. Cristianus para hombre, cristiana para mujer y cristiani para el plural. Pero recuerda que estas palabras provienen directamente del griego cristianos, que fue adoptado por el latín de la época romana a manera de una transliteración, no traducción, sino transliteración. Así que cristianos en griego se convirtió en cristianos en latín. Y es aquí donde las cosas se complican, porque un untado con aceite en latín se convierte en un híbrido latino. Dicho de otra manera, cristianos no tiene ningún significado en latín. No significa nada en latín. Nada que ver con ungido, nada que ver con untado con aceite. Eso es exactamente lo que sucede cuando transliteramos Yeshua al español y lo tratamos de poner de que pronuncie más o menos igual, que se escuche igual, y lo ponemos como Jesús. Yeshua en hebreo tiene un significado extraordinario. Jesús en castellano no significa nada. No registra un significado teológico, escatológico, soteriológico, como es el caso de Yeshua en hebreo. Entonces, de la misma manera, cristianos no tiene significado en latín. Nada que ver que sugiera a una persona ungida o untada con aceite. ¿Qué pasó entonces?
se introduce el término en latín de forma transliterada y la idea de un ungido se pierde completamente. Se pierde completamente. Porque en latín, ungido se dice de una forma muy diferente que cristianos. En latín, un ungido, un untado, no es cristianos, es untus, es untus. Y por tanto, la transliteración cristianos al latín como cristianos deja fuera untus. Y por lo tanto, no tiene cristianos ningún significado. En latín tampoco. Así que cuando se transliteró cristianos al latín como cristianos, se vuelve a cometer el mismo error que cuando se transliteró cristianos en las versiones bíblicas y el sentido original se pierde. De esta manera, cristianos en latín se convierte simplemente en un término importado por transliteración, como cuando decimos en español kindergarten. El kindergarten. No, ya mi hijo entró en el kinder. Ya mi hijo entró en el kinder. Ya mi niña entró. El año que viene entra en el kindergarten. El kindergarten es una importación del alemán vía el inglés al castellano. Entonces, en inglés se translitera del alemán y en castellano se translitera del inglés. Pero al final no está en el inglés, está en el alemán. Son palabras prestadas, son palabras importadas, son palabras integradas en un idioma desde otro idioma sin traducción. En este caso, del griego al latín o del inglés al español. Por tanto, la definición tradicional de cristiano como alguien que pertenece al cristianismo y que profesa la religión de Cristo, como se enseña en las academias de la literatura española, como se enseña en la teología cristiana, nada tiene que ver con lo que significó si en vez de transliterarse se hubiese traducido. Al transliterar del griego al latín, se perdió el significado y se inventó un nuevo significado. Por supuesto, no te vas a ir al infierno por ese cambio. Nadie se va a ir al infierno por ese cambio. Pero significa que desde el comienzo hubo un significado en el término y un cambio en el término que te ha privado de una enorme riqueza teológica e histórica. Y no podemos comprender la multiplicidad de los grupos que seguían al Ribi, Yeshua Bar Yosef, de la Casa Real de David. No podemos comprender las múltiples escuelas, representantes de escuelas que se identificaban con Yeshua, nuestro Santo Maestro, si ignoramos cómo fue conocida aquella palabra, cómo fueron entendidas aquellas palabras que ellos usaron, y cómo fue comprendido el contexto de esas palabras que se usaron. Cristo no es el apellido de Jesús. Jesús no es el nombre del Mesías de Israel. Es una transliteración que, como dije, no significa nada.
Cristo es un rey ungido en Israel. Es decir, un rey auténtico, no un impostor. Cristo no es el apellido de Jesús. Aun cuando en las tradiciones, en las traducciones cristianas aparece Jesucristo. No piense que Jesús es el nombre, que Cristo es el apellido. No es así. Así que cuando los romanos buscaron identificar a sus compatriotas de Antioquía de Siria, que habían abandonado sus dioses romanos, lo hicieron expresando su percepción de uno que sin ser judío, decide pertenecer al partido judío del ungido, de los judíos originarios que seguían a un elegido y aclamado rey de Israel. Pero recuerda esto, tenemos 27 libros canónicos en el Nuevo Testamento, 27 libros canónicos. En el texto griego que yo estudié en mis años de formación académica por 4 años seguidos, el texto griego del Nuevo Testamento, nos ubicamos en el texto griego de Nestor y después en el texto griego de Scott, entre otros. Y más o menos estudiamos entre 130 a 138 mil palabras griegas que están en el Nuevo Testamento griego. Mientras en el Nuevo Testamento griego el nombre de Yeshua, por ejemplo, aparece más de 1000 veces en el Nuevo Testamento griego de Yeshua, el nombre de Yeshua, aparece más de 1000 veces. Cristiano nunca se usó ni para nombrar al Rabbi Yeshua, ni a sus estudiantes judíos originarios. Nunca. Por lo tanto, en los días de Yeshua y de sus estudiantes judíos originarios, el término cristiano nunca fue conocido, nunca existió. En los 27 libros del Código Real, por ejemplo, aparece el término talmid, el término discípulo, más de 200 veces. Aparece el término yehudí más de 140 veces. Sin embargo, el término cristiano solamente aparece 3 veces. 3 veces en solo 2 libros. Memorias apostólicas, 2 veces, 2 citas. Y una cita en una carta disputada del apóstol Pedro. Una vez. ¿Qué nos dice esto? ¿O qué podemos aprender de esto? Bueno, esto nos dice al menos 2 cosas importantes. Primero, que la enseñanza, participación y la herencia judía es lo predominante en el Código Real. Es lo predominante en el Nuevo Testamento. Y segundo, que el término cristiano no fue del interés para la comunidad que seguía la vida y enseñanzas del Rabbi en aquellos convulsos días previo a la gravísima revuelta judía contra Roma, iniciada en el año 67 después de Yeshua. Es por eso que el término cristiano nunca aparece ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Hillel, ni en el Evangelio de Meir, ni en el Evangelio de Yohanan. No aparece en Lucas, no aparece en Mateo, no aparece en Marcos, no aparece en Yohanan. Es por eso que no aparece en ninguna de las cartas de Pablo, ni en las 13 cartas atribuidas a Pablo, ni en las 7 cartas consideradas auténticas, sin duda alguna, escritas por el apóstol Pablo.
tampoco aparece en las tres cartas consideradas las cartas juaninas, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, no aparece. No aparece el término cristiano en la carta a los hebreos. No aparece en el libro de Revelación, en el libro de Apocalipsis. Si no aparece, simplemente por una razón. No fue un término significativo en el vocabulario del movimiento asociado a quienes pertenecían al partido que hoy podemos identificar como el partido de los ungidos. Entonces, vamos a mirar en el shiur de hoy las 3 veces que aparece el término cristiano en el Nuevo Testamento. Y vamos a tratar de encontrar el significado al término. No la transliteración, sino el significado. La traducción, no la transliteración, la traducción. Primero se encuentra en Memorias Apostólicas, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 y 26. Hechos, capítulo 11, 25 y 26. Bueno, la primera aparición de la palabra cristianos en el Nuevo Testamento ocurre en Memorias Apostólicas, en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles fue escrito, según la mayoría de los eruditos bíblicos del Nuevo Testamento, por el mismo autor del Masoreta Hillel, del evangelista Lucas. Entonces, si en el Evangelio de Lucas, en el Masoreta Hillel, nunca el autor de ese libro identificó a los creyentes, a los seguidores de Yeshua como cristianos, en todo su evangelio, en toda su narrativa, significa claramente que no sabía de este nombre cuando lo escribió. Si cristiano y cristianismo se volvió viral, podríamos decirlo así, utilizando nuestro lenguaje del siglo XXI, se volvió viral a partir del segundo siglo y de ahí en adelante, de haberse conocido así en los días cuando Lucas escribió su evangelio, sin duda lo habría utilizado. El no hacerlo significa que simplemente no supo de su existencia. Y por otro lado, si cristianos está buscando preservar a aquellos romanos o está buscando identificar a aquellos romanos que abandonaron sus dioses y se unieron al grupo de los ungidos, o aquellos que sin ser judíos se unieron al partido de los que se identificaban aún con un judío llamado Yeshua como el rey legítimo de Israel, lógicamente está ubicando esa identificación fuera de Israel y fuera de la comunidad judía que seguía a Yeshua como Mesías. Pero Lucas no tiene una mentalidad griega. Hillel tiene una mentalidad judía. Vivió entre judíos, eligió ser judío, caminó entre judíos, habló y consultó con judíos que creyeron en Yeshua como el Mesías, como el ungido, como el untado. Conoció personalmente a testigos judíos oculares. Pero él estaba claro que cuando un pagano romano abandonaba sus ídolos y se convertía al Dios de Israel, el siguiente paso era unirse a los que pertenecían al partido de los ungidos, a la secta de los ungidos. Para entonces, los miembros de ese partido de los ungidos
por la relación de ese término en español con el Mashiach hebreo. Para ese tiempo, mayoritariamente todos eran judíos. Nos dice Lucas que yendo Bernabé a Tarso a buscar al apóstol Pablo, a Saulo, cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Okay? Lo llevó a Antioquía. Nos dice también que durante todo un año se reunieron en la comunidad de creyentes emergentes que allí surgió y enseñaron a mucha gente romana. Anota Lucas que fue en Antioquía donde un grupo importante de los antioqueños de Siria, no judíos, romanos, decidieron unirse al partido del ungido judío, de los judíos originarios que seguían a un elegido y aclamado rey de Israel. Puedes leerte toda esa historia en el capítulo 11 de los masoretas. En este caso, de Memorias Apostólicas, escrito por el masoreta Hillel. Esto es lo que tenemos acá. Eso es lo que tenemos acá. Observa que lo que hace Lucas aquí es darnos un comentario como de paso. Un comentario como de paso. No un comentario medular. No fue un comentario intencionalmente para introducirnos el término cristiano, sino como algo de paso, una nota de paso interesante que sucedió allí en Antioquía en primer lugar. Y eso se hace evidente por el uso del pasivo en la lengua griega, no en la forma activa, sino en la forma pasiva. Le dice, fueron llamados. O sea, no es Lucas quien los está llamando así. No es el apóstol Pablo quien los está llamando así. No es Barabá el que los está llamando así. No es nadie del equipo de Rabino Shaul el que los está llamando así. Fueron otros los que le llamaron así. Pero recordemos que en cualquier idioma el pasivo es muy diferente al activo. El pasivo se utiliza para centrarse en el receptor de una acción. La acción fue el nombramiento. El receptor de la acción fueron los creyentes antioqueños, ciudadanos romanos, que creyeron que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y nadie más. Y se unieron al grupo de los que pertenecían al partido de los untados. Se unieron voluntariamente a la secta de los judíos de los ungidos, del movimiento de los ungidos. Y esa decisión de los antioqueños de Siria fue lo que sus compatriotas del lugar entendieron fue un partido que se identificaba con un judío, una secta, un grupo que se identificaba con un judío llamado Yeshua como el rey de Israel en su figura central. Lucas utiliza entonces una construcción pasiva. Fueron llamados. Sugiere que la palabra es utilizada por otros, no por él, no por los apóstoles, por otros. Así que cristianos no es un término utilizado por un insider,
sino por un outsider, no por uno de adentro del movimiento, sino por alguien de afuera. Por tanto, alguien de afuera no conoce con exactitud qué es el asunto. Alguien de afuera, un outsider, puede tener una idea, pero no conoce qué es el movimiento que tiene delante. Solo su percepción de lo que él ve desde afuera. Observa ahora, cuando entendemos esto, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el logos? ¿Cuál es el dabar que está en la mesa? Vamos a tratar, hagamos un esfuerzo, por ejemplo. Yo sé que es difícil, muy difícil, pero lo intentamos. Hagamos un esfuerzo por anular en nuestra mente, por suprimir en nuestra mente por unos momentos la información que ahora tenemos en pleno siglo XXI sobre este asunto y hagamos un esfuerzo por ubicarnos en el primer siglo cuando no sabes nada de nada, nada de nada de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en Israel, de lo que ha sucedido en Israel. No sabes nada de nada. Y tú ves en tu ciudad, en tu pueblo, tú ves un enorme movimiento de personas entrando y saliendo de un lugar. Y no sabes qué está pasando. No sabes quiénes son. Y entonces tú me preguntas, ¿quiénes son estos? Y yo te digo, esos son los que pertenecen a la secta de los ungidos. Los que siguen y proclaman a un judío como el untado, como el ungido, escogido rey de Israel. Si yo te digo eso, tú tendrías ahora una idea de la identidad de ese grupo que está yendo y viniendo. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero si tú, que no sabes nada de nada, me preguntas, ¿quiénes son estos? Y yo te digo, bueno, son cristianos. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso? Bueno, por supuesto, si decimos en el siglo XXI son cristianos, todo el mundo entendería aquí en Occidente. Pero no estamos hablando de Occidente. Estamos hablando de Antioquía de Siria. Ya no estamos en el siglo XXI con toda la ventaja de la historia en nuestras espaldas. Estamos en el siglo I, cuando el término cristiano no era conocido por nadie. Y que es aquí cuando aparece por primera vez. Piensa entonces, si el término cristiano no se utilizaba antes de la aparición del cristianismo en la historia, y la palabra cristiano se originó en la ciudad de Antioquía para el siglo I, y se utilizó por primera vez allí para describir lo que los romanos identificaron como un grupo de compatriotas que, sin ser judíos, se habían unido a un partido, a una secta judía que proclamaba a un judío rey de Israel y del mundo. ¿Cuál piensas que habría sido lo que los romanos habrían dicho que era lo que estaba pasando con sus compatriotas romanos que asistían a esas reuniones con los judíos? Si tú te encuentras en un contexto histórico o en una conversación en la que se desconoce completamente el término cristiano y necesitas proporcionar una respuesta que sea comprensible en ese contexto, lógicamente, identificarlos como los miembros de una secta, la secta de los ungidos,
que creen en un judío llamado Yeshua, que es el rey de Israel y del mundo, tendría todo el sentido, todo el sentido. Pero vamos a colocar esto en el mundo moderno. Vamos a colocar esto en el mundo moderno. Supongamos que te encuentras con una persona que proviene de un país cerrado, de un país de frontera cerrada, de ideología cerrada, de política cerrada, de derechos humanos cerrada, totalmente totalitario, como es el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, donde la inmensa mayoría de los coreanos no tienen acceso a la internet, no tienen acceso a los medios de comunicación social que no son comunes entre nosotros. Uno de esos norcoreanos se escapa, logra escaparse. Se escapa, llega acá y de pronto ve una reunión de muchas personas sumamente entusiasmadas. ¿Quiénes son ellos?, pregunta el recién escapado y llegado norcoreano. Y tú le respondes: son norcoreanos que escaparon de Norcorea y ahora se han unido a un grupo de periodistas y de comunicadores sociales que siguen una herramienta llamada YouTube para sus nuevas plataformas de comunicación. ¿Le dices eso? Lo más probable es que el hombre entendió de qué se trataba. Tenía una idea de qué se trataba. A pesar de que no tiene toda la información de las redes sociales que nosotros tenemos, pero entendió términos, entendió periodistas, entendió herramienta social, entendió medio de comunicación, tal vez YouTube, pero por asociación, él asume que es un tipo de reunión de periodismo especial, aunque él no lo conozca. Pero otra persona que estaba allí no le dijo eso, le dijo otra cosa. Cuando él le pregunta, ¿y esas personas quiénes son?, esta otra persona le dice, son los nuevos youtubers. Eso es lo que le dice, son los nuevos youtubers. Y entonces, la misma persona envió un texto a un amigo diciéndole, a los norcoreanos los llamaron youtuber por primera vez en New York. A los norcoreanos los llamaron youtuber por primera vez en New York. Observa, en vez de escribir norcoreanos que escaparon de Norcorea y ahora se han unido a los periodistas y a los comunicadores sociales que siguen una red social llamada YouTube para sus nuevas plataformas de comunicación, lo único que escribe es, son youtubers. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría? Por supuesto, el que escribe son los nuevos youtubers. Entiende perfectamente quién es un youtuber. Los destinatarios entienden perfectamente también quién es un youtuber. Pero a una persona que vivió en el primer siglo, ¿cómo le explican qué cosa es un youtuber? ¿Cómo se lo explican? No tiene el contexto tecnológico que tú tienes, no entiende la lengua, no entiende qué es YouTube, o mucho menos qué cosa es un youtuber. No lo entiende. Pero esto es más o menos lo que sucede con el término cristiano. Lucas, el que escribió Hechos de los Apóstoles, sabía lo que los romanos estaban diciendo de sus compatriotas. Lo sabía. Simplemente destacó que los identificaron como cristianos. ¿Por qué?
Porque la comunidad de creyentes, para quien Lucas escribe estas memorias apostólicas, también comprendieron perfectamente, porque tenían el contexto hebreo. Sabían lo que Mesías significa en hebreo. Sabían que cristiano significaba uno que, sin ser judío, pertenece al partido o a la secta del ungido, de los judíos originarios que seguían a un elegido y aclamado rey de Israel y del mundo. Pero tú, que te encuentras con este término 2000 años después, ¿qué significa para ti? ¿Cómo lo interpretas? Pues lo interpretas, lógicamente, partiendo de tu formación teológica. Y esa información teológica fue la que te enseñó que cristiano es uno asociado al cristianismo relativo a la religión de Cristo. Sin embargo, esa definición que está a 2000 años de distancia de donde ocurrieron los hechos, es una definición totalmente anacrónica, incierta históricamente, porque sugiere la idea de que el cristianismo es la religión de Cristo. Eso es falso, totalmente falso. Y sugiere la idea que, por tanto, cristiano es uno relacionado con el cristianismo, la religión de Cristo. Eso es falso. Nada más lejos de la verdad. No existió nunca el término cristiano con esa connotación. Nunca. Ni la religión de Cristo fue el cristianismo, ni Cristo creó alguna religión llamada cristianismo, ni Cristo nunca supo que Él era Cristo. Si te hubieses encontrado con el Yeshua histórico en el primer siglo, digamos, pensemos que te encuentras con Él en la sinagoga de Nazaret. Y había tanta gente que no podías entrar. Y querías que te hiciera un milagro. Y le gritas desde afuera, ¡Cristo! ¡Cristo! Ni siquiera se hubieses dado por enterado. Es como si Yeshua se hubiese llamado Bush, por ejemplo, fuera norteamericano, no judío, que no habla ni entiende castellano, y un hispano anda por ahí y grita detrás de él, ¡zarza! ¡Zarza! ¿Piensas que Bush le habría llamado la atención y lo habría escuchado? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque Bush, cuando lo traduces como zarza, como espina, no refleja lo que significa Bush realmente. Le estarías llamándolo con un nombre totalmente desconocido, en una lengua que él mismo no conocía, que él mismo no entendía. Eso es lo que ha pasado más o menos con el término cristiano. Ha sido transliterado, de modo tal que los que no conocían lo que realmente había pasado, lo interpretaron como relativo al cristianismo, la religión de Cristo, y nada más lejos de la verdad. Ese término nunca existió así. ¿Qué fue lo que existió? Lo que existió fue una identificación de un movimiento de personas romanas, no judías, romanas, que abandonaron sus dioses paganos, sus dioses familiares, sus dioses regionales, adoptaron al Dios de Israel como su único Dios verdadero y nadie más, y sin ser judíos,
se unieron al partido judío de los ungidos, que reconocían a Yeshua como el auténtico rey de Israel, seguían su enseñanza y se identificaban con su mensaje de redención. Los llamados cristianos hoy día no están para nada unidos a los judíos, todo lo contrario, están separados de los judíos, con una teología de Dios diferente a la de los judíos, con un calendario diferente al de los judíos, con un ciclo festivo diferente, con un nombre totalmente diferente, con una identidad diferente y muy a menudo, antijudíos. Es por esta razón histórica y académica que es necesario aclarar esto. ¿Por qué? Porque tenemos miles, millones de personas con el mejor corazón del mundo, con el mejor corazón del mundo, con la mejor intención del mundo, pero que han sido víctimas de esta desinformación histórica y no están familiarizados con el término cristiano desde el punto de vista histórico, teológico y académico, cuando este término surge en el primer siglo. Millones de personas hoy día, personas buenas, amantes de Israel, que han sido víctimas de la desinformación histórica y por tanto no comprenden realmente lo que el término cristiano significó en el primer siglo, en los días apostólicos. ¿Por qué? Porque cristiano es solo una transliteración, no la explicación de un concepto que, de haberlo conocido bien, nunca habrían permitido que se les divorciara del único pueblo al que pertenecen en la redención, que es el olivo natural, no otro árbol, no otra cosa distinta, sino a ese Israel escatológico con el cual compartirán las bendiciones de la edad mesiánica. Piensa en la enorme diferencia entre definir cristiano como uno que pertenece al cristianismo, a la religión de Cristo, o definirlo como uno que, sin ser judío, se le permite ser parte de aquellos judíos que pertenecieron a la secta de los ungidos, eligen unirse a esa secta y siguen las enseñanzas del Mesías judío, el ungido rey de Israel y del mundo. Lo primero, mis amigos, crea una división, una separación, un anacronismo histórico, un mito incluso. Lo segundo crea un vínculo de amor, un vínculo de unidad, un vínculo de identidad que se vuelve indestructible, tanto en esta edad presente como en el mundo por venir. Si leemos este pasaje de Hechos, donde aparece cristianos, y nos fundamentamos solo en la transliteración tradicional, no en su significado histórico, no en su significado político, estaríamos interpretando como si este evento en Antioquía marcara la salida de los creyentes de origen no judío hacia un movimiento diferente, distinto, hacia una nueva religión incluso, y nada más lejos de la verdad. Y es en ese sentido que cristiano nunca existió. Pero si le enseñamos a la gente lo que realmente cristiano significó, es decir, uno que sin ser judío se le permite ser parte de aquellos judíos que pertenecen al partido de los ungidos, que creen y siguen las enseñanzas del Mesías judío, el ungido rey de Israel del mundo, la historia habría sido muy diferente. ¿Y cómo aplica esto en los otros casos donde aparece el término cristiano
tanto en el Nuevo Testamento como en otras fuentes históricas accesibles ahora para nosotros. Este es el caso, por ejemplo, de Hechos capítulo 26. En Hechos 26, durante el juicio contra el apóstol Pablo ante el último rey Herodiano conocido. Luego de escuchar la disertación de Pablo, el rey Agripa le dijo algo que dentro de lo que se conoce académicamente como cristianismo histórico, como se te ha enseñado en la escuela dominical o en la escuela sabática, significa esto: casi me persuades a convertirme en cristiano. Eso es lo que se ha enseñado que el rey Agripa le dijo al apóstol Pablo. Casi me persuades a convertirme en cristiano. O sea, que me convierta al cristianismo. Mis amigos, nada más anacrónico. Agripa era judío. Recuerda esto. Agripa era judío. Es también un seguidor de las tradiciones de Israel. Y escucha una pregunta de Pablo sobre si él, el rey judío Agripa, cree a los profetas de Israel. El apóstol Pablo está convencido que sí. La creencia de Agripa en los profetas hebreos no es para nada lo que se cuestiona aquí. Se da por entendido, se da por hecho. Lo que Pablo está preguntando a Agripa, el rey judío que sirve a Roma, es: Rey Agripa, después de escucharme todo lo que te he mostrado que dicen nuestros profetas, ¿puedes confesar que Yeshua cumple las profecías sobre el futuro y final ungido rey de Israel? Vamos a ponerlo de otro modo. Es como si Pablo le dijera: Rey Agripa, ¿confías en los profetas? Sé que tienes confianza en ellos. Sé que crees lo que han dicho. Entonces, si esto es así, ¿qué te impide confesar a Yeshua como Mesías después de oír todo lo que los profetas han dicho de él como Mesías? Este es el contexto, y es en ese contexto que Agripa, el rey judío, responde a Pablo: casi me persuades a que me una a tu partido de los ungidos. Eso es lo que le está diciendo. Casi que me persuades a que me una a tu partido de los ungidos. Agripa ni le pasó por su mente que unirse a esa secta habría significado dejar de ser judío o unirse a un movimiento nuevo, no judío, llamado cristianismo. Pero eso es lo que la teología cristiana ha enseñado equivocadamente por siglos. Y es lo que millones de cristianos desinformados asumen que quiso decir, cuando ahora puedes comprender que nada más lejos de la verdad es lo que estaba en juego. Lo que Agripa le pregunta a Pablo es otra cosa muy diferente. Es como si le estuviese diciendo al rabino Saúl: ¿me estás pidiendo a mí, un servidor público del emperador Augusto? ¿Me estás pidiendo a mí, uno que trabaja para el emperador, el único rey reconocido aquí, que me una a un partido diferente, a una secta diferente a la que yo sirvo? Una secta que proclama a un rey ungido de Israel. ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Mis amigos, esto es lo que nos coloca en el corazón de lo que el término cristiano realmente significó en Hechos de los Apóstoles. La explicación de la teología cristiana se va por la tangente. No es una cuestión religiosa. Es una cuestión más que religiosa, mucho más que religiosa. Es una cuestión política. Es político lo que está en la mesa.
Y precisamente por ser un asunto político, más que religioso, era mucho más amenazante y mucho más peligroso. Recuerda cuando este diálogo está teniendo lugar, el apóstol Pablo está encadenado. Rabino Shaul tiene grilletes, está encadenado, está esposado, diríamos hoy. De hecho, está siendo deportado para Roma a una audiencia frente a frente con el emperador para enseñar que precisamente Yeshua es el ungido Mesías de Israel y del mundo. Decir eso, mis amigos, en el primer siglo, era penado por la ley romana. Era penado por la ley romana. Era insurrección. Era insurrección. Era un llamado a la insurrección. Porque ponía a un lado los reclamos del emperador de ser el Hijo de Dios y de ser el Salvador del mundo. La amenaza política no podía ser mayor. La respuesta de Pablo en ninguna manera en ninguna palabra sugiere la más remota idea de que él se ha visto a sí mismo como cristiano, en el sentido que la iglesia ha dado a ese término. No solo Rabino Shaul en su respuesta a Agripa no menciona la palabra cristiano, tampoco el concepto equivocado que los teólogos que vinieron después le dieron al término. Lee por ti mismo Hechos capítulo 26 y verás que Pablo no afirma ser cristiano en ninguna parte de ese juicio. Más bien afirma su continuidad con los profetas, su continuidad con el mensaje de los profetas, su continuidad con lo que anunciaron los profetas, su continuidad con lo que prometieron los profetas de Israel. Pertenecer al partido de los ungidos, encargado de difundir la palabra, el mensaje del ungido, tanto para Israel como para las naciones, es lo que Pablo está diciendo. Él no es un cristiano. Él es un judío del partido, de la secta de los ungidos. Reconoce a Yeshua como el ungido rey Mesías de Israel y del mundo. Y creo que ahora comprendemos mucho mejor qué significó cristiano en los labios del rey judío Agripa. Bueno, la tercera y última aparición del término cristiano la tenemos en la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 4 de esta carta, a partir del verso 14. A partir del verso 14. Esto es lo que dice, más o menos. Si sois injuriados por el nombre del ungido, bendecidos sois, felices sois, porque el Espíritu de gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros. Pero ninguno de vosotros sufra como asesino, como ladrón, como malhechor. Pero si alguno de vosotros sufre como si fuera del grupo de los ungidos, no lo consideréis una vergüenza, sino glorificad a Dios porque lleváis este nombre. Eso es más o menos lo que está diciendo. En otras palabras, aunque pertenezcan a la secta del judío ungido, afirma el autor de esta carta, queremos asegurarnos que ninguno de ustedes sea acusado de asesinato o de robo o que estén envueltos en delincuencia común, sino que estén relacionados, que los vean relacionados con aquellos que pertenecen a la secta de los ungidos, al partido judío de los ungidos. Solo que había un problema, un serio problema. Pertenecer
al partido de los ungidos era, desde el punto de vista del magistrado romano, un delito penal. Los reyes de Israel eran conocidos como los ungidos. La palabra tiene clara implicación política. Por tanto, al pertenecer al partido judío de los ungidos, era una amenaza al poder de Roma. Y sigue siendo una amenaza para todos aquellos que aún en nuestros días piensan que son los dueños y señores del mundo y que pueden disponer a diestra y siniestra como si nada pudiese detener. Mis amigos, cuando entendemos el término cristiano así, en su auténtico significado, no en la transliteración vacía, sino en una traducción llena de contenido profético, escatológico, político. Entonces, el término cristiano, en el sentido de que indica aquel que sin ser judío biológicamente, por libre elección, abandona sus ídolos y decide unirse al partido, a la secta de los ungidos, formado por sus miembros fundadores, los judíos, que siguieron y seguimos al ungido Yeshua como rey final y rey del mundo. Estos cristianos, estos nuevos cristianos, se levantarán como un enorme ejército en todo el mundo. Y van a ser ellos la más grande amenaza a estos nuevos cristianos, con este nuevo entendimiento. Van a ser ellos la más grave amenaza a las pretensiones fraudulentas de aquellos que piensan que son los dioses de este mundo, que nos pueden dominar y controlar a su antojo, incluso decidiendo quién de nosotros vive, cuántos años vive y a qué edad tenemos que morirnos. Eso es exactamente lo que necesitamos. Eso es exactamente lo que esta generación necesita. Que todos entendamos esto y que todos tengamos un common ground en esto. No unos por allá, otros por acá, sino en unidad, a pesar de la diversidad y respetándola, pero en unidad, porque solo unidos podemos lograr lo que separados es imposible. He tenido una visión. Y en esa visión he visto millones y decenas y centenas de millones de buenos cristianos recuperar el significado real del término, incorporarlo a sus vidas, ser consecuente con eso y unirse a ese movimiento del partido de los judíos ungidos, que afirman que el judío Yeshua Bar Yosef de la casa real de David es el rey ungido por Dios para redimir a Israel y al mundo. Y los he visto llegar y traer consigo su fuerza, traer consigo sus recursos, traer consigo su pasión, traer consigo palabra profética y junto a sus hermanos judíos formar el más poderoso ejército de redención que alguna vez haya conocido el mundo. Mis amigos, será contra ese ejército que el dragón apocalíptico empujará sus llamas y hará soplar su ira. El dragón apocalíptico. Será contra este ejército que lo veremos caer hecho pedazos por la espada aguda de dos filos que saldrá de la boca de nuestro comandante en jefe, su majestad electo, el ungido Yeshua, cuando rompa los cielos y venga a nosotros para honrar nuestra fe, nuestra lealtad y asegurar nuestra lucha. Mientras esta restauración no tenga lugar, al menos en principio conceptual,
Y poco a poco, más y más y más en la práctica, no tendremos las fuerzas requeridas, humanamente hablando, para hacer frente a tan formidable enemigo que se ha levantado en este tiempo para esta agenda de destrucción que viene. Cristianos del mundo, levantaos. Cristianos del mundo, levantaos. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Quiero dirigirle a cada uno de ustedes una palabra de gratitud. Quiero decirte que para mí es un verdadero placer tenerte hoy aquí conmigo en este show. Mi sincero agradecimiento por tu apoyo que nos has brindado. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Y estoy muy agradecido al Eterno por cada una de vuestras vidas. Y antes de comenzar el contenido de hoy, quiero pedirte un pequeño favor. Un pequeño favor. Si estás disfrutando de nuestros videos, del contenido académico que nos esforzamos en presentarte en cada una de nuestras clases, y te gustaría seguir viendo más de este tipo de material que no es entretenimiento, que es educación, que es formación, pues te animo a hacer algunas cosas que realmente nos van a ayudar a crecer y a mantenernos en contacto. Primero, si no eres parte de nuestra comunidad todavía, quiero invitarte a que hoy, sin más premura, te suscribas en nuestro canal. Todo lo que tienes que hacer es clic en el botón de suscripción justo delante de tu pantalla inteligente. Y al hacerlo, vas a ser uno de los primeros en enterarte de nuestros nuevos videos, nuestras nuevas clases, y así vas a estar contribuyendo al crecimiento de nuestro canal. Y no olvides activar la campanita, porque me han dicho que cuando se active esa campanita, de esa manera YouTube, la plataforma desde la cual te enviamos esta clase, te va a notificar cada vez que publiquemos un nuevo contenido, un nuevo video, para que no te pierdas ni uno solo de los que vamos a estar compartiendo contigo próximamente. Y por último, mis amigos, mis amigas, si te encuentras en una posición en la que te gustaría apoyarnos más, considera la posibilidad de hacerte miembro del canal. Hazte miembro del canal. De esa manera cerramos mucho más nuestros vínculos. Tu apoyo es mucho más fuerte. Mi compromiso contigo aumenta y, por supuesto, juntos vamos a lograr mayores cosas. En el evento que decidas enviar una donación, bienvenido, bienvenido. Cada contribución, grande o pequeña, nos ayuda a crear contenido, mucho contenido de calidad para ti. Puedes encontrar más información de cómo hacer una donación en la descripción del video que encuentras en el perfil de la plataforma. Quiero que sepas que tu apoyo significa muchísimo para mí y cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, cada donación nos motivan a seguir adelante, a mejorar constantemente nuestro trabajo. Te invito a ser parte activa de nuestra comunidad virtual. Espero que disfrutes el contenido de hoy y de todo lo que estamos preparando para ti, para el futuro inmediato. Gracias por ser parte de Hayim TV. Ustedes son simplemente maravillosos, maravillosos.